bienvenidos un día más a mi canal, Las Historias de Eli. Yo soy Eli, más conocida en Twitter como Blueberry Liz, y os vengo con un tipo de vídeo que no es el más popular de este canal, pero que a mí me gusta hacer y que yo, bueno, sigo haciendo porque me gusta. Este tipo de vídeo es un poco como para crear un poco de diálogo, un poco de, ya no polémica, pero simplemente de ver la opinión de diversas personas. La gente no suele querer dar su opinión cuando alguien se la pregunta. Es una mala manía que tiene el ser humano. Prefiere dar su opinión cuando nadie le está preguntando, pero cuando alguien pregunta o quiere saber, normalmente no damos nuestra opinión o no corremos a darla. O a veces nos da miedo, no lo sé. Bueno, yo hoy vengo a plantearos un tema porque otra vez está muy en vilo, y es que siempre es un tema que en el mundo de la literatura siempre está en vilo, siempre está de moda, siempre está despierto, y es el tema de los clásicos. ¿Son los clásicos la literatura por antonomasia? La literatura que tienes que leer si quieres llamarte a ti mismo lector, es decir, puedes llamarte lector si no has leído clásicos, o puedes llamarte lector si solo has leído clásicos. ¿Son los clásicos tan buenos como para hacerse llamar a sí mismo clásicos? ¿Los clásicos están sobrevalorados? ¿Hay clásicos sobrevalorados y otros y libros infravalorados? ¿Cuáles van a ser nuestros clásicos? ¿Cuáles van a ser nuestros clásicos? Empecemos por el principio. Evidentemente hay clásicos sobrevalorados, en mi opinión, ¿vale? Si un libro llega a ser un clásico, normalmente es porque por H o por B, por activa o por pasiva, ha demostrado algo de su época, que ha sido lo bastante importante como para llegarnos a nosotros como clásico. A mí, por ejemplo, me gusta Orgullo y Prejuicio, entiendo que sea un clásico de la literatura inglesa, pero no considero que sea el mejor libro de Jane Austen. ¿Eso devalúa mi opinión? Y a la hora de opinar sobre un libro actual o sobre un clásico, ¿devalúa mi opinión? Yo creo que no. Considero que ese es un clásico porque muestra bien los cimientos de una época, pero no considero que sea el mejor libro o el que mejor los muestra de Jane Austen. Vale. Hay miles de ejemplos más, es decir, Víctor Hugo, por ejemplo, tiene mejores obras que Los Miserables, pero ¿qué pasa? Que Los Miserables quizás es una obra más completa y representativa. Eso la convierte quizás más en un clásico que Nuestra Señora de Notre Dame. Que no quiere decir que Nuestra Señora de Notre Dame no sea un clásico, porque en el momento en que se da la importancia que se da a Notre Dame a raíz de este libro, ya se convierte en un clásico. Lo que quiero decir es que los clásicos son clásicos, digamos nosotros que son mejores o peores, que tenemos una opinión mejor o peor de ellos, normalmente son clásicos por algún punto. Entonces, ¿se puede ser lector sin haber leído clásicos? Evidentemente. ¿Se recomienda haber leído algún clásico? Bueno, depende de si te interesa esa época, si te interesa ese país, si te interesa ese género de literatura. Evidentemente, tú puedes ser un lector sin haber leído ningún clásico y no pasa ningún problema, chico. El problema viene pues si quieres meterte en conversaciones de cierto tipo, o quieres hablar de cierto punto, o te quieres hacer pasar por un experto de cierto momento histórico, y bueno, quizás esos libros clásicos te iría bien leértelos. Punto y final en este caso. Se puede ser lector leyendo novela juvenil. Y tanto que se puede ser lector. Yo leo novela juvenil, a mí me encanta la novela juvenil, punto. Es que a todos nos gusta, bueno, y hay a quien no le gusta. ¿Es compatible leer novela juvenil y leer clásicos? Evidentemente. Y tampoco reprochable como leer solo novela juvenil o leer solo clásicos, porque tú solo lees clásicos, punto. Los clásicos de hoy en día, claro, porque mucha gente luego dice, pero es que los libros que estamos leyendo se podrían convertir en clásicos, cuando hablan, por ejemplo, de Harry Potter, o hablan en el género de la fantasía, hablan del temor de un hombre sabio, del nombre del viento, hablan... Es que claro, es que estos el día de mañana podrían ser clásicos, pero claro, es que hay tantos géneros, ese es otro problema. Ahora mismo no podemos hablar de clásicos de nuestra época, no podemos, más que nada porque estamos viviendo nuestra época. Entonces sí que podemos hacernos una idea de aquello
que va a ser un clásico el día de mañana, o se va a considerar más un clásico, se va a estudiar más, o la gente lo va a considerar un libro de cabecera de su momento. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, que la Ilíada era un libro que los niños leían en el colegio en su momento. Es decir, quién sabe si los libros que ahora leemos en el colegio, pues escritos por escritores de ahora, pues serán clásicos o no, o los serán otros libros que no se leen en el colegio, pero que tienen pinta ya de que van a pasar a la historia. ¿Qué pasa? Que no, antiguamente quizás era un poco más fácil saber qué libros iban a pasar a la historia, al menos ahora nos parece muy fácil porque vemos con perspectiva el tiempo, vemos los momentos históricos y vemos que estos libros determinan muy bien esos momentos, determinan muy bien esa sociedad. ¿Qué pasa? Que en la actualidad tenemos muchísimos géneros, tenemos un batirrubio de géneros, tenemos una sociedad muy poligenérica. Y en cada uno de estos géneros se hace una crítica de nuestro momento. En realidad siempre hay esa crítica de trasfondo, de cómo nos sentimos, de cómo somos. Entonces sí que es verdad que actualmente quizás lo que se va a convertir en clásicos van a ser géneros muy pero que muy distintos, que eso ya llega pasando desde hace un par de siglos, pero quizás en nuestra sociedad va a costar un poquito más. Igual que tampoco sabemos exactamente cómo nos van a llamar cuando nos estudien, no saben qué época vamos a ser, no vamos a ser el Renacimiento, ni vamos a ser el barroco, ni vamos a ser el neoclasicismo, ni el modernismo. ¿Qué vamos a ser nosotros? Pues aún no lo sabemos porque estamos viviendo una época muy convulsa y muy poligenérica, lo que decimos, entonces es como un poco complicado. Bueno chicos, esta es mi opinión. Sé que este tipo de vídeos os incomodan, se os hacen largos, etcétera, etcétera, pero me gusta también poder hablar un poco con mis seguidores, me gusta también oír su opinión, bueno, leer su opinión. Entonces me gustaría que dierais un poquito vuestra opinión, me gustaría que ver qué piensa la gente de todo esto, me gustaría ver si os parece lógico lo que estoy diciendo o no os lo parece. Así que por favor no dejéis de comentarme, no dejéis de escucharme, de verme o de leerme. Y bueno, si os parece bien, os parece correcto, os parece lógico lo que digo, estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo. Y bueno, eso, dejad vuestros comentarios aquí en la cajita, yo los leeré todos y como siempre intentaré comentarlos todos. Muchas gracias a los que me veis, muchas gracias a los que me aguantáis como siempre, muchas gracias a los que aguantáis este tipo de vídeos que no hago tan seguidos porque realmente sé que son pesados. Y bueno chicos, espero no haber ofendido a nadie, que eso siempre es lo primero, y como sabéis, me podéis seguir en mis redes sociales, que ahora os dejaré. Muchos besitos y leáis lo que leáis, eso sí, por favor, disfrutad leyendo. Adiós.